Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Hola, buenas noches. Hoy vamos a preguntar en este espacio de la revista Energía Bolivia si los hidrocarburos siguen siendo parte prioritaria de la agenda económica del país, un país tradicionalmente productor de hidrocarburos. Para conversar sobre este tema hemos invitado al licenciado Raúl Velázquez, con 14 años de experiencia en el análisis del sector hidrocarburífero en Bolivia, autor de varios documentos de análisis y participante y conferencista de seminarios, talleres y mesas de debate sobre temas de gobernanza, renta petrolera, contratos petroleros, transparencia y acceso a la información. Actualmente se desempeña como analista de energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo. Asimismo, participa en este coloquio el ingeniero Fernando Subirana Osuna, con amplia experiencia en el asesoramiento y consultoría empresarial, investigación de mercado, análisis estadístico y predicción para empresas. Ha sido gerente de planificación y otras gerencias en YPF Andina, Sociedad Anónima, analista del despacho de gas natural de Bahía Blanca en YPF, Sociedad Anónima Argentina, y analista de control de entregas de gas natural y otras áreas en Repsol Bolivia, Sociedad Anónima. Actualmente es docente universitario y candidato a doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. A los dos les agradezco muchísimo su presencia en este espacio y por supuesto también agradecemos a nuestros patrocinadores, las empresas Repsol, Total Energies, Siemens Energy, CRE, Volpegas, Aguaí, Easy Mustang, Toyosa y la empresa Sepcon Sociedad Anónima. Vamos a comenzar esta reflexión con estas dos personas tan importantes en el análisis del sector de los hidrocarburos, preguntándoles si consideran que la nacionalización de los hidrocarburos durante el gobierno de Evo Morales ha sido un paso importante en la reformulación del vínculo Estado-inversión extranjera directa y la conformación de un nuevo modelo de desarrollo en el país. Podríamos empezar con el licenciado Velázquez, por favor. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Un gusto poder conversar con la revista Energía y poder compartir además este espacio con Juan Fernando Subirana. Un gusto poder estar acá. Bien, la pregunta sin duda es muy desafiante, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de los últimos, por lo menos los últimos 16 años, ¿cierto?, en el país, pero yo en realidad me remontaría incluso al año 2005, ¿no? Al 17 de mayo del 2005, que es desde cuando está vigente la actual política hidrocarburífera en el país. El 17 de mayo del 2005 es cuando se aprueba la actual ley de hidrocarburos, la 3058, que sigue vigente actualmente. Y es importante este hecho porque esta ley es la que establece la actual política hidrocarburífera vigente en el país, que desde nuestro punto de vista tiene un enfoque rentista, es decir, tiene un enfoque orientado a la captura de renta a favor del Estado. Ese enfoque ha sido después, creo yo, profundizado, entre comillas, por el Decreto Supremo 28701, emitido el 1 de mayo del 2006, ahí ya por el presidente, en el gobierno del expresidente Evo Morales, y que posteriormente ha sido también ya constitucionalizado, ¿no es cierto?, con la actual constitución política del Estado. Es decir, esta política hidrocarburífera, vigente además en el país hasta la fecha, responde más a una lógica de captura de rentas, ¿no es cierto?, y a un monopolio del Estado en el sector hidrocarburífero, que a lo que es el desarrollo del sector hidrocarburos como tal y a la sostenibilidad del desarrollo del sector hidrocarburos. Entonces, creo yo que esos son dos aspectos transversales, incluso que escapan a la política gubernamental propiamente dicha.
La ley de hidrocarburos, es importante recordarlo también, es resultado de un referéndum del 2004 que a su vez responde a una crisis política y social muy grande en el país, en el cual la narrativa no solamente política, sino de los actores sociales, estaba orientada a la captura de renta. Lo que se debatía, lo que se discutía era cuánta tajada de la torta me toca, pero desde esa discusión, llamémosle desde la guerra del gas, ¿no es cierto?, hasta la constitución política del 2009, no se debate la sostenibilidad del sector hidrocarburos en el largo plazo, sino que se sigue debatiendo y se enfoca mucho, se centraliza mucho el debate en lo que es la captura de renta y en el rol del Estado, en el rol central del Estado en la actividad hidrocarburífera del país, ¿no? Creo que son dos elementos muy importantes, al cual yo le adicionaría un tercero que, bueno, ha quedado en evidencia hoy en día, y es a esta narrativa también de gasificar la economía y los riesgos que ello supone, porque se hablaba mucho de usar el gas para los bolivianos, el gas tenía que ser para los bolivianos, hablábamos de gas domiciliario, gas vehicular, gas para el mercado interno, termoeléctricas, ¿no es cierto? Todas basadas en el gas natural, probablemente olvidándonos de que era además un recurso natural no renovable, finito en el tiempo, y descuidando, complejizando, si se quiere, el descuido de la sostenibilidad del sector hidrocarburos en el mediano y largo plazo. Creo que esa sería una primera lectura general de lo que viene a ser la política hidrocarburífera actualmente desde nuestro punto de vista, claro. Gracias, Raúl. Fernando, por favor. Claro que sí, muy buenas tardes. Gracias a la revista Energía por la invitación. Igualmente un gusto poder compartir el panel con el licenciado Raúl Velázquez. Y permítame partir indicando de que la apreciación que plantea es bastante cierta. La nacionalización per se fue y es aún un hito importante en todo el sector. Al final del día, tal como él lo plantea, y es correcto, es una búsqueda de la captura de la renta petrolera, pasando un poquito más allá todavía de la nacionalización, lo que fueron en su momento la migración a los contratos de operación, desde los contratos de riesgo compartido, donde básicamente el modelo de trabajo es de una utilidad compartida. Entonces, ya desde el concepto nace con un sesgo positivo, es decir, en la medida en que le vaya bien al privado, al productor que presta un servicio en esa lógica, en esa terminología para el país, él va a compartir una utilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay utilidades? Y es ahí justamente donde este modelo probablemente no había sido contemplado en el momento de su concepción, empieza a tener algún tipo de fallas y en algún momento, por qué no decirlo, hasta de desincentivo a la operación y a la posterior inversión en el país. Entonces, efectivamente, es un antes y un después, no lo podemos negar, es una realidad, pero el momento histórico en el que se da y con las condiciones que se tenían en ese momento en términos de producción, son prácticamente un momento totalmente diferente al que estamos enfrentando el día de hoy, ¿no? En conclusión, sí es algo muy importante para el sector, pero es un tema que vale la pena y creo que es importante abrir un debate en torno a su replanteamiento y su reconfiguración hacia el futuro. Antes del replanteamiento o hacia una reconfiguración de este modelo hacia el futuro, a mí me gustaría precisar dos cosas con ustedes. Evidentemente, ustedes dejan entender que la nacionalización de los hidrocarburos, o lo que es lo mismo el Decreto Supremo 28701, permitió la reformulación del vínculo entre Estado y la inversión extranjera directa en Bolivia. Creo que en eso no hay duda. La pregunta que todavía la respuesta que todavía no me queda muy clara es de si esta reformulación entre el Estado y la inversión extranjera directa reformulada a partir de la nacionalización de los hidrocarburos supuso también en la práctica la puesta en marcha de un nuevo modelo económico en el país. Efectivamente, como se planteaba en términos de la respuesta anterior, ya estamos en un momento de una reformulación. Sin embargo, hablando de lo que efectivamente se vivió durante prácticamente 2006 a la fecha, ha sido un modelo que ha permitido en gran medida
un replanteamiento y una implementación de políticas sociales. Lo que sí se echa de menos en este tema es una planificación de mediano y largo plazo, considerando justamente que ya al momento de la suscripción y la migración de contratos y el cambio de reglas de juego en el sector de hidrocarburos, ya se tomaba en cuenta la previsión de una desaceleración de la producción, de una declinación natural de los campos, y evidentemente se han definido compromisos de largo plazo contra recursos que no estaban garantizados en el largo plazo. Entonces, evidentemente hay un quiebre, se llega a generar un momento de inflexión en el que ya aparece un déficit fiscal, y ese es el momento ya en el que nos encontramos hace bastante tiempo. Creo que es importante este tipo de espacios de reflexión, este tipo de espacios donde podamos discutir y profundizar sobre las alternativas que se podrían encarar, y obviamente invitar desde una visión totalmente técnica a los actores que al final del día son quienes deben reencauzar la situación vigente. Perfecto. Raúl, una complementación al respecto, por favor. Bueno, respondiendo de manera concreta, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 en realidad no plantea un nuevo modelo económico al país. Es decir, es un plan que, como les decía, sí, estaba basado en tres sectores estratégicos: hidrocarburos, minería y electricidad, que sigue siendo el mismo modelo de desarrollo que ha implementado Bolivia casi, prácticamente desde su nacimiento. Es una apuesta a la extracción de recursos naturales, poniendo además al Estado como actor central, descuidando la participación privada, que debería ser en realidad quien coimpulse, si usted quiere, el desarrollo de estos sectores, pero además de los otros sectores económicos, y además orientándose a la captura de renta, a la captura de excedente económico, y descuidando, como indicaba hace un momento, el factor fundamental, creo yo, el principal descuido en realidad en ese modelo, ha sido la sostenibilidad de esos excedentes económicos y de esos mismos sectores en sí en el mediano y largo plazo. Y claro, tanto minería como hidrocarburos son sectores de largo plazo. Entonces, lo que hoy estamos viendo en el país es resultado de esas políticas económicas tomadas hace 15 años, ¿no? Y lo que hagamos hoy seguramente también va a dar resultado en el mediano y largo plazo hacia adelante. Tendría que entender a partir de lo que usted acaba de señalar que el modelo económico del MAS habría hecho y estaría haciendo lo mismo que los modelos denominados neoliberales en relación a la extracción de recursos naturales, la venta de materia prima barata, solamente que esta vez en el marco del modelo económico propuesto por el MAS desde el Estado y no desde el sector privado. Bueno, sin duda ha habido un descuido del sector privado, pero creo yo que no encontramos una diferencia en el sentido de que la economía y sobre todo la generación de ingresos fiscales sigue dependiendo de la explotación de recursos naturales no renovables, desde el 2006 hasta la fecha, ¿no es cierto? Entonces, en esa perspectiva no existe un cambio propiamente dicho del modelo de desarrollo, sigue siendo basado en la extracción y explotación de recursos naturales. El cambio en la relación empresa-Estado en realidad se produce con la ley 3058, que es la que establece el IDH, y de esa forma el Estado se quedaba con un 50% y el actor privado con el otro 50%. A raíz de la renegociación de los contratos de operación en el año 2006 y luego con la Constitución, lo que se hace es que el Estado se queda con más de ese 50% en promedio, de acuerdo a una estimación nuestra, entre el 2005 y el 2021, el Estado se queda con cerca del 82% de la renta hidrocarburífera, no de los ingresos, ¿no? Es diferente el concepto, no de los ingresos, sino de la renta hidrocarburífera, es decir, ingresos menos costos es renta. Y de esa renta el Estado se queda en promedio con cerca, incluso un poco más del 82, casi 83% de esa renta. Entonces, el modelo económico planteado por el MAS lo que apunta es a una mayor captura de renta. No se queda solamente con el 50%, sino que va más allá. Y hace que el Estado se quede en promedio con cerca del 83% de la renta hidrocarburífera, ¿no? Con las consecuencias que eso después ha traído. Sin duda esto estaría poniendo, cuando menos en ciernes,
la presencia de un nuevo, entre comillas, modelo económico en el país, porque deduciendo lo que ustedes acaban de decir, se podría afirmar fácilmente de que tanto el MAS como los anteriores gobiernos han estado basados en la extracción de materias primas, han vendido materia prima barata, solo que el modelo económico del MAS habría vendido la materia prima o estaría vendiendo la materia prima desde el Estado en lugar de hacerlo desde las empresas privadas. ¿Podemos redondear de esa manera esa pregunta? Yo entendería que sí, efectivamente yo coincido con lo que plantea el licenciado Raúl. En sí, y creo que es importante mencionarlo, el modelo que debería cambiar es justamente la relación con el sector hidrocarburos. El modelo económico, como bien lo mencionaba, es prácticamente el mismo. La única diferencia es que se le dan otro tipo de nombres o nomenclaturas a los mismos hitos que se tenían antes. Obviamente dándole un poco más de tinta y cariz social, que es parte de la bandera del partido de gobierno, pero lo que debería cambiar en sí, que conversamos, es el modelo de la relación con el sector hidrocarburos y las empresas que operan en él. De manera que no habría una diferencia, digamos, abrumadora entre una política extractivista desde el Estado y una política extractivista desde el mercado o el sector privado, ¿verdad? Lo que debería haber es las diferencias que se deberían dar es a través del uso que se hace de la renta hidrocarburífera, por una parte, ¿no es cierto? Es decir, si el Estado hubiese capturado esa renta y lo hubiese podido reinvertir de manera adecuada, probablemente se hubiese logrado el desarrollo y la diversificación económica, desarrollo de otros sectores económicos que le vayan quitando un poco de peso, sobre todo fiscal, al sector hidrocarburos. De hecho, actualmente el único sector económico que aporta más del 50% de los ingresos que genera al Estado es el sector hidrocarburos. Pero eso se ha traducido en un costo, ¿no es cierto? Y ese costo lo estamos pagando hoy en día cuando, si comparamos la producción de gas natural del 2003, de estos 2 meses que llevamos del 2003, con la producción de gas natural que teníamos el 2015, vemos que hay una caída de un 36% en la producción de gas natural. Si vemos la producción de hidrocarburos líquidos, la caída es de un 49%. Entonces, ¿en qué se traducen esas caídas y a qué se deben? Lo podemos también conversar más adelante, pero ¿en qué se traducen? Se traducen obviamente en una pérdida de mercados de exportación. Le estamos exportando menos gas al Brasil, menos gas a la Argentina, y en el lado de los hidrocarburos líquidos estamos con problemas de abastecimiento en el mercado interno porque nos obliga a importar cada vez más gasolina y más diésel. Entonces, todo ello se traduce en dos efectos, ¿no es cierto? Hay un efecto negativo desde el punto de vista de los ingresos por regalías e IDH que van cayendo, y hay un efecto negativo para el Estado en su conjunto que tiene que gastar cada vez más dinero en importar gasolina y diésel, que además lo venden en el mercado interno a precios subvencionados. Ahí, entre paréntesis, la subvención, por ejemplo, no es una política que ha venido o haya venido exclusivamente con el modelo económico instaurado por el MAS el año 2006, sino que la subvención en realidad data de agosto del 2004 y surge como respuesta a toda esa convulsión política y social también que existía en el país a inicios de este siglo XXI. Por ello yo hablaba un poco de esto, porque no es algo que le podamos atribuir solamente a un partido político, creo yo, sino que surge como un problema tanto de actores políticos como sociales en el país, que han definido la política hidrocarburífera que está vigente, y los resultados pues, los estamos viendo ya en la actualidad. Un tema a precisar también dentro de esto que ustedes están precisando con tanto acierto es si la normativa implementada en el país ha sido también definitoria para, por ejemplo, desincentivar, dicen algunos, la situación actual del sector hidrocarburos. Sí, creo que es importante tocar ese tema. Al final de cuentas, la normativa, a partir de la ley 3058 promulgada por el entonces presidente del Senado, Armando Bacadíes, prácticamente lo que hace es elevar la participación del Estado sobre los ingresos.
más o menos para que tengamos una relación en torno a esto, para que un privado se anime a explorar en búsqueda de más hidrocarburos, tendría que buscar algo que sea 5 veces lo que va a invertir hoy. Ese es el nivel de riesgo con el que estamos trabajando y transitando en Bolivia. Entonces, evidentemente, cualquier carga adicional, cualquier regulación adicional que desde el Estado se le imponga al operador privado, evidentemente va a hacer que ese operador privado repiense muchísimo en lo que es las inversiones a futuro. Y si a eso le añadimos la volatilidad propia que tienen los precios de los hidrocarburos, que evidentemente es el único precio que he visto que llega a cotizar en negativo, porque ha sido un tema histórico que sucedió en el pasado. Entonces, realmente es una situación muy compleja para decidir y avanzar con inversiones que no son menores. Estamos hablando, por ejemplo, que un pozo exploratorio puede costar entre 30 a 110, 120 millones de dólares. ¿Esta situación de la normativa sería el factor fundamental, Raúl, o es que también la presión global alrededor de lo que viene siendo el calentamiento global y las emisiones de efecto invernadero habrían incidido negativamente en tener mayores inversiones alrededor de los hidrocarburos a nivel global y de manera particular en el país? Bueno, definitivamente el marco normativo es fundamental, coincido con lo que manifiesta el licenciado Subirana, en el sentido de que el sector, bueno, el marco normativo cabalmente se pone las reglas de juego, ¿no es cierto? Sienta las reglas de juego sobre las cuales se va a desarrollar un sector. Entonces, yo entiendo que había una crítica muy fuerte a lo que ocurría antes del 2005. Se decía que las empresas pagaban solamente un 18% al Estado y el 82% se iba hacia el lado de las empresas y evidentemente ello parecía muy poco aporte para el país. Surge toda esta problemática, el referéndum del 2004, que es el que marca en realidad las bases de la ley de hidrocarburos, y posteriormente la ley de hidrocarburos que a través del IDH incrementa, sube a un 50% y busca un equilibrio entre Estado y empresa de mitad-mitad. Pero posteriormente, la normativa que surge después, el decreto de nacionalización, la constitución y varias otras, lo que hacen es elevar esa participación a más del 50%. Como yo les decía, de acuerdo a un promedio que hemos sacado nosotros, es cerca del 83% de la renta hidrocarburífera, lo cual obviamente, a partir de los datos que nos da el licenciado Subirana, hacen muy poco atractiva la inversión en exploración en el país, ¿no es cierto? Entonces, es ello lo que ha frenado principalmente la inversión en exploración. ¿Ha habido inversión en los últimos 16 años que está vigente la ley? Sí ha habido, pero solamente a la explotación, al desarrollo de los campos que ya estaban en operación en el país y muy poquito a lo que ha sido la actividad exploratoria. Ahora, obviamente, el 2022, diría yo desde el 2020 en realidad con la pandemia, se complejiza el escenario a partir del contexto internacional que no es favorable, sin duda. Y el 2022, además hay que añadirle la invasión de Rusia a Ucrania, que eleva los precios, pero de los cuales Bolivia ya no se puede beneficiar porque hay una caída en la producción y más bien nos perjudica porque importamos combustibles cada vez más caros, ¿no? Ahora, sobre el cambio climático, bueno, el cambio climático plantea un desafío de transición energética. Esa transición no es algo de corto plazo, sino es más bien de largo plazo. Y en ese largo plazo, el gas natural es considerado un combustible de transición por la misma Unión Europea. Entonces, no es que por el cambio climático o por los acuerdos internacionales o la transición energética no se pueda desarrollar el sector hidrocarburos. Por el contrario, el gas natural es un combustible de transición y el problema en realidad es el marco normativo en el país. Esto querría decir que el país entonces no está lejos, digamos, de estar en el ciclo final del gas y que el país debería mantener políticas vinculadas a la exploración y a la incentivación, a incentivar el sector de los hidrocarburos en Bolivia, Fernando. Estamos en el ocaso de las reservas que están en producción. Sin embargo, existen oportunidades de exploración, pero como bien lo mencionábamos entre todos al final del día, es que la normativa no acompaña o no incentiva ese tipo de oportunidades. Hay áreas y zonas en el país que aún no han sido exploradas, pero lastimosamente, como les decía, una relación 5-1
y adicionalmente todas las complejidades que conlleva esto, más toda la parte no solamente económica, sino también la parte normativa de cumplimiento, ¿sí? Porque son muchas licencias, muchos permisos, cada vez es mayor el tema de temas como hitos, como la participación social en la definición de los proyectos. Entonces, lastimosamente no hay una política clara que incentive la exploración. Ahora, el problema de fondo es que si la hubiera, un proceso exploratorio exitoso tiene en promedio entre 7 y 10 años para entrar en desarrollo. Entonces, ahí justamente es otro factor importante que debería por lo menos hacer sonar las alarmas del sector regulador y empezar a buscar alternativas para justamente atraer esa inversión de riesgo que evidentemente por su lógica y dinámica al final del día la estatal petrolera no está pudiendo dar abasto con esto. ¿Y qué es lo que debería hacerse en esta dirección, Fernando, para dar mayores incentivos al sector de los hidrocarburos? Hay varias opciones, ¿no? Se hablaba en algún momento de la liberación impositiva por un periodo de tiempo, por lo menos decir, ok, si es que existe un éxito, dar una ventana de 5 años libre de impuestos, por ejemplo, para acelerar la recuperación de inversiones y de esa forma las empresas sí busquen y se arriesguen a invertir. Hay otras alternativas como podría ser el cambio per se de los modelos de contrato. Entonces, hay alternativas que se pueden discutir en ese sentido, pero como le digo, es la propia normativa que hoy por hoy no está acompañando la situación. Es un tema y un reclamo que siempre se escucha en muchos foros, que es la actualización de la ley 3058, que a la fecha no se ha conseguido una modificación que se adecue a la realidad que estamos viviendo en el sector, en el país. Por el momento, convertir nuestra matriz energética hacia la electricidad, dejando de lado la quema de combustibles fósiles, ¿sería una medida estratégica, circunstancial o una medida desesperada para transitar de alguna manera a la generación de energía en un momento complicado en el país, Raúl? Bueno, es básicamente imposible en realidad. Lo que pasa es que si uno ve, en realidad Bolivia tiene una doble dependencia al sector hidrocarburos. Tiene una dependencia fiscal, porque dependemos de la regalía y el IDH, pero también tiene una enorme dependencia energética, ¿no? Del sector eléctrico. Si uno ve en promedio, actualmente, bueno, el año 2022, el 64% de la electricidad ha sido generada a partir de termoeléctricas. Entonces, y las termoeléctricas funcionan principalmente con gas natural, aunque claro, ha ingresado al ciclo combinado también que ayuda en algo, pero no del todo. Y todavía el gas natural sigue siendo el principal insumo para la generación de electricidad vía termoeléctricas. Las energías renovables, en el caso de Bolivia, si vemos solamente lo que son las hidroeléctricas, el 2022 representaron un 27% de la generación de electricidad. Y si vemos las energías renovables no convencionales, eólica, solar y un poco de biomasa, vemos que representan el 9% de la generación. Entonces, Bolivia actualmente tiene una dependencia muy fuerte a la generación de electricidad y a la explotación de gas natural para la generación de electricidad, que hacen imposible que podamos simplemente cambiar de fuente de generación de forma abrupta y apoyarnos solamente en las renovables. Y el otro problema es que además las renovables tienen como principal obstáculo todavía la intermitencia. Si uno ve, por ejemplo, la generación solar, mayormente está desde las 7 de la mañana hasta las 5:30, 6 de la tarde. La eólica todavía hay viento en la noche y funciona, pero la capacidad de generación en el país todavía es muy baja, ¿no es cierto? Y la termoeléctrica ahí es fundamental para poder compensar esa intermitencia. Entonces, ahí se nos plantea de por sí un enorme desafío, que es la sostenibilidad del sector hidrocarburos, incluso como generador de energía para el mercado interno mientras se realiza la transición. Es prácticamente como cambiar la llanta de un auto en movimiento, ¿no es cierto? No podemos parar porque seguimos necesitando energía, seguimos necesitando gas para generar electricidad e ingresos fiscales, pero de forma simultánea hay que ir generando los cambios que permitan transformar la matriz económica, la matriz energética y los ingresos
fiscales del país. Yo coincido en que es un problema estructural y este problema estructural requiere de una nueva política hidrocarburífera. Eso es fundamental. Y esa nueva política hidrocarburífera se traduce en una nueva ley de hidrocarburos, sin duda. Fernando, una nueva política de hidrocarburos para la seguridad energética en el país, ¿se la ve posible en este momento? Yo creo que más que posible es necesaria, ¿no? En este momento estamos hablando un poco para hablar con números, cuando se definió y se estructuró el modelo de relación Estado-empresa hace 17, 18 años, el mercado interno en esa época estábamos hablando que era 2 millones de metros cúbicos día. Hoy está en 13 y hay días que puede llegar a 15. O sea, estamos hablando que nuestra, tal como lo decía el licenciado Velázquez, nuestra dependencia hacia el gas natural es tremendamente alta. Por ende, es un sector al que debemos cuidar desde un punto de vista del consumo interno, efectivamente, porque al fin del día, y esto es importante también plantearlo, la reducción en términos de producción nos está dejando cada vez más fuera como un outsider de los mercados de exportación. Entonces, al final del día es indispensable contar con un replanteamiento que permita darles estabilidad y atractivo a las empresas privadas para que apoyen al final del día a el proceso exploratorio y extractivo al mismo tiempo. ¿Alguna precisión al respecto, Raúl? Totalmente de acuerdo. Es decir, hay una gran dependencia al sector de hidrocarburos. Dentro del sector de hidrocarburos, yo creo que queda claro que el país, la región, el mundo se están encaminando a una transición energética. Eso es innegable. Y el país obviamente debe seguir también ese tránsito. Pero yo enfatizo en que ese tránsito implica un periodo largo de tiempo, probablemente 20 a 30 años de transición para países como el caso boliviano, en el que la dependencia es tan alta. En el caso de hidrocarburos, son varios temas los que hay que abordar en esa nueva política hidrocarburífera, empezando por el régimen fiscal, que es de lo que más hemos conversado, que haga atractiva la inversión al sector, inversión en exploración al sector hidrocarburos, pero también hay que discutir los roles institucionales. ¿Cuál es el rol de YPFB? YPFB se ha convertido en una productora de empleos en lugar de una productora de hidrocarburos. Eso es algo que hay que cambiarlo, hay que retomar, devolverle su cualidad de empresa hidrocarburífera, que explore y explote hidrocarburos. A eso estaba orientada la pregunta 3 del referéndum del 2004, a recuperar una YPFB, pero para que sea una empresa operadora, para que explore y explote. Una más, además, no solamente la única, sino una más. Por otra parte está el tema de precios, ¿no? Tenemos precios subvencionados para gasolina, para diésel y también para el gas natural. No es lo mismo venderle gas natural a una termoeléctrica, el precio que paga no es el mismo que el que pagaría ese gas si lo exportáramos a la Argentina o al Brasil. Entonces, es un tema que sin duda también hay que incorporarlo en el debate y el tema ambiental también sin duda es algo que es fundamental. Un periodo de transición que en el país por lo menos debería estar basado en el gas, ¿verdad? Como combustible de transición, un combustible limpio de transición, como se señala en varios foros internacionales. Y la preocupación en Bolivia está en que al parecer en este momento las proyecciones para continuar la exploración y la explotación del gas en Bolivia no son de las mejores. ¿Alguna precisión que ustedes podrían hacer? Ya la han hecho, pero si pueden abundar un poco más en este tema para ir cerrando esta conversación. Sí, ahí creo que es importante hacer hincapié en el tema medioambiental. Creo que no es un tema menor. Hoy por hoy, si uno revisa el mapa de potenciales áreas donde uno podría explorar, están superpuestas con áreas protegidas. Entonces, hay todo un tema y un debate en ese sentido de si se debería o no abrir la exploración para poder trabajar en áreas protegidas, obviamente con todas las medidas de seguridad que la industria ofrece. Sin embargo, hay obviamente un foco bastante proteccionista en este sentido a las áreas protegidas que no permiten y no hacen atractiva la incorporación de actividades en ese sector.
Estamos hablando prácticamente, y hay que hablarlo en términos generales, pero más o menos tendríamos que hablar de arriba de medio TCF para que sea atractiva la exploración para una empresa privada. Y lastimosamente ese tipo de áreas cada vez nos quedan menos en el mapa que se tiene a la fecha de las áreas posibles de exploración. Creo, insisto en lo que estábamos diciendo, hay que replantear un tema fiscal, hay que plantear un tema de incentivos, pero más que plantearlos, creo que lo importante es que una vez se planteen hay que cumplirlos, porque existen varias normativas que han sido emitidas, promulgadas, pero que a la hora de ser operativas han quedado lastimosamente en el tintero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante definir una política y actuar en consecuencia con una política de incentivo. Por el momento y para cerrar, Raúl, ¿el sector de los hidrocarburos está en crisis en Bolivia? Lamentablemente creo que sí, ¿no? Está yo diría en una de sus peores crisis de los últimos 20 años y sustento mi afirmación con los resultados que estamos viendo. Una caída en la producción de gas, caída en la producción de hidrocarburos líquidos ya en los últimos 7 años, ¿no es cierto?, de manera consecutiva. Esto nos ha obligado a renegociar nuestros contratos con el Brasil, con la Argentina por menores volúmenes. Yo recuerdo la adenda del 2010 establecía que a Argentina le deberíamos estar exportando 23 millones de metros cúbicos por día este año. En la realidad le estamos exportando apenas 3 millones de metros cúbicos por día, porque el país simplemente no tiene mayor disponibilidad. Tenemos un problema de oferta. Entonces, vemos ahí que hay un serio problema en términos de producción, de mercado, que se traducen en menor regalía, menor IDH, incluso ni siquiera se responde a esa política rentista, ¿no es cierto?, de captura de renta, e incluso se pone en riesgo en el mediano plazo la autosuficiencia de gas natural. De hecho, estamos importando cada vez más gasolina y más diésel. Entonces, son problemas que sin duda nos deben llamar la atención no solamente de los actores políticos, sino sobre todo, creo yo, de los actores distintos que hay en la población, los empresarios privados, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, las organizaciones sociales que tanto han luchado por recuperar un gas que cada vez está haciendo gas, como se dice. Entonces, tiene que haber un rol importante y una toma de conciencia de los riesgos que esto está implicando para el país. Raúl, gracias. Fernando, para terminar, ¿alguna precisión? Más allá de insistir con la idea de la liberalización de las medidas, simplemente creo que es importante que también tomemos en cuenta que al final del día todo el sector hidrocarburos es uno de los engranajes principales de la economía hoy por hoy. Sigue siendo prácticamente más de un quinto del PIB hoy por hoy, y al final del día va a ser parte siempre indiscutiblemente del desarrollo económico del país y la región. Entonces es algo que no podemos desatender, y creo que aún estamos a tiempo de tomar medidas, tomar acciones, pero vamos a tener un horizonte, por lo menos mientras los ajustes se hagan, bastante complejo. Bien, yo les agradezco muchísimo por sus conceptos, la precisión, las reflexiones alrededor de un tema que sin duda es muy importante dentro de la agenda económica del país. Podemos concluir señalando que los hidrocarburos siguen siendo parte importante de la agenda económica en Bolivia, pero que también es importante darle una mayor sostenibilidad para que los hidrocarburos continúen siendo un motor de desarrollo y continúen siendo también una fuente importante de generación de energía en el país. Les agradezco muchísimo a los que nos han acompañado esta noche en el coloquio, y por supuesto que también agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han acompañado hasta el final de este programa, y agradecemos nuevamente a las empresas que hacen posible este espacio de la revista Energía Bolivia. Buenas noches y gracias.
Energía Bolivia fortalece su versión digital con una nueva aplicación para facilitar la lectura del sector energético desde su celular. Usted podrá ampliar estas noticias en los links adjuntos en este mismo resumen. Buenas noches.